Hola, soy Javier Cravioto y este es lo que tengo que decir hoy en la sección de opinión y análisis de la 4TV. La senadora panista Lili Téllez dijo que al sur ya le toca trabajar, que los mexicanos del sur son flojos. El exgobernador priista de un norteño estado, Jaime Rodríguez, a quien le apodaban el Bronco, decía que el norte vence la adversidad, mientras el sur-sureste tiene la bendición de la naturaleza, pero la desgracia de la flojera. Por cierto, él está acusado y fue encarcelado por desvío de fondos públicos cuando terminó su gobierno. El actual gobernador del mismo estado, del Bronco, Samuel García, del partido Movimiento Ciudadano, dice: en el norte trabajamos, en el centro administran y en el sur descansan. El diputado panista Gabriel Cuadri dice que si México no tuviera que cargar con Guerrero, Chiapas y Oaxaca, sería un país en desarrollo medio y potencia emergente. Yo no voy a hablar de qué estado de la República son estos que se dicen políticos. Solo me quedo con el caso del diputado Gabriel Cuadri, porque no podemos olvidar que este señor que se dice ecologistas mientras atiende las corridas de toros, que este señor al que le sobra el lastre que ve en Guerrero, Chiapas y Oaxaca, es el mismo por el que votaron los panistas y perredistas en Coyoacán. Esos que se dicen cool y modernos, ¿no? En el recuento de daños, no podemos olvidar que quienes llevaron a la Cámara de Diputados al señor Cuadri son los coyoacanenses, los mismos que habitan en territorio Puma. Ellos son los que eligieron a un representante que no es más que un racista y reaccionario. Son cosas de la política, cosas de ignorancia o de la manipulación mediática. Porque decir que los del sur o los del sureste, o como prefieran agrupar a un tercio de los ciudadanos de este país, son flojos, no pasa de ser un cliché absolutamente racista y clasista. Veamos. Datos y no percepciones. De acuerdo al Índice de Competitividad Urbana 2022 del Instituto Mexicano para la Competitividad, existen ciertas localidades en el país que tienen jornadas laborales semanales de más de 48 horas. Por ejemplo, Tuxtla Gutiérrez, la capital chiapaneca, tiene un 34.5% de personas que laboran con jornadas de más de 48 horas semanales. Villahermosa, Tabasco, el 34.3%. En Tapachula, Chiapas, el 33.1%. En Oaxaca, el 32.7%. Y para nadie que investigue un poquito, que conozca la realidad nacional, como sería deseable que quienes ocupan o aspiran a cargos políticos, se puede olvidar que estas ciudades se encuentran entre los lugares con peor pago por hora trabajada. En esa deshonrosa métrica a que nos llevó el neoliberalismo, Tapachula es número 1, Oaxaca número 2. Las peores pagadas y de las que más trabajan. Y estos datos de trabajos regulados, porque son datos que se obtienen de las bases de datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero si a alguien se le ocurre voltear a otros sectores, por ejemplo el agrícola, porque qué fácil es hablar desde un escritorio en el oscurantismo de no poder distinguir que el campo no es como una oficina o una fábrica, y sus jornadas laborales no son como las de otros trabajos. Los campesinos se levantan en la madrugada a trabajar, mientras en las ciudades aún dormimos. Hay una gran incomprensión hacia el campesino y hacia el indígena, porque se parte de que lo natural es su pobreza y la desigualdad bajo la que viven. Porque sabrán nuestros ilustres politiquillos que en el sureste, ese al que desprecian enormemente, se produce el café, la caña de azúcar, el plátano, el limón, la piña, el coco, sandía, el mango, la vainilla, el cacao, la cebada, cítricos, arroz, entre muchas otras cosas. Y que son esos campesinos y gente que llaman huevona
quienes lo siembra y cosecha? El petróleo mexicano se extrae principalmente de ese sureste, al que le llaman flojo. Tal vez asumen esos políticos conservadores que se abre una llave y ya salió el petróleo, ¿verdad? Los estados que más producen petróleo son Campeche, Tabasco, Veracruz y Chiapas. El gas se produce principalmente en Tabasco, Veracruz y Chiapas. Resulta que con nuestros flojos e indeseables conciudadanos del sur, el 96.6% de la producción petrolera se concentra en los estados en los que ellos viven, Veracruz, Tabasco y en las aguas de México, principalmente de Campeche. Y el 75% de la producción de gas natural se concentra curiosamente también en Veracruz, Tabasco y en las aguas del Golfo de México, principalmente de la sonda de Campeche. El sureste aporta el 33.7% del Producto Interno Bruto turístico. Debemos suponer que quienes dan ese servicio a los turistas son robots o son máquinas o son ciudadanos mexicanos que trabajan y se desvelan para llevar el sustento a sus casas. ¿O será que no es que sean flojos, sino que históricamente y en el rejuego de las políticas neoliberales, la región presenta altos niveles de pobreza debido a precarios ingresos que están por debajo de la línea de bienestar, grandes carencias sociales, además del mayor grado de desigualdad en el país, rezago educativo, rezago de salud? Si para un político es fácil decir que la tercera parte de la población es floja y no trabaja y por eso es pobre, solo hay que hacer constancia de dos cosas. La primera, que desconocen la realidad. Y la segunda, que la práctica de la política cinética pierde totalmente su función de servicio público. Ese sureste que desprecian es la cuna de las grandes culturas precolombinas y por ello tiene la concentración más grande de poblaciones indígenas. Como resultado del trato que les hemos dado a esos indígenas, hay una situación de rezago real y patente. Pero también esta región tiene un enorme patrimonio cultural, a la par que tiene esta inmensa desigualdad. Pero por ello, estos políticos les dicen flojos. Como región también, el sureste es la segunda más poblada del país. Después de la parte centro país, lo que se llama la mesorregión, tiene una extensión territorial de más de 500,000 kilómetros cuadrados. Cuenta casi con el 30% de la población mexicana. Es la región con mayor biodiversidad de México y concentra, estoy hablando de esa zona de flojos, según les dicen los panistas, priistas, perredistas, frenistas y demás. Es una zona de enormes riquezas naturales, enormes capacidades agropecuarias y tiene, por cierto, la mayor concentración de agua dulce del país. Oaxaca, Puebla, Chiapas y otros estados del sur, también Guerrero, aportan en sus mujeres la fuerza de trabajo que sirve como trabajadoras del hogar en muchos otros estados del país, incluso los más norteños. Más allá de que los datos de CONAPRED consideren que muchas de ellas son mal pagadas, que carecen de seguridad social, estas mujeres trabajan infinitas, arduas horas que superan por mucho las 48 horas semanales. Imagino yo bien a estas flojas atendiendo a quienes les desprecian. ¿Qué tragedia es esto? Y qué vergüenza el dicho de estos políticos frente a la realidad. Yo creo que dicen flojos más bien porque son racistas. Porque cuando dicen el sur o la gente del sur,
En realidad quieren decir morenos, indígenas. La gente morena es floja, es su cliché, es lo que en realidad piensan. Sus flojos son los indígenas, los morenos. Y varían en el alcance de qué estados cubre su desprecio, únicamente el hecho de qué tan racista es la persona en cuestión. Porque para algunos de las grandes capitales, cualquier otro a su alrededor, incluso alrededor, fuera de su colonia, ¿verdad?, ya puede caer en la categoría de flojo y moreno. México no es un país de flojos. No hay datos que sustenten decir tal barbaridad. Y sí, en cambio, hay datos de la Organización Internacional de Trabajo, que depende de la ONU, que dice que casi el 30% de los trabajadores mexicanos, alrededor de 11 millones de personas, trabajan jornadas excesivas. El racismo y la discriminación, que llevan al cliché fácil, habitan muy cómodamente en el lenguaje y en los hechos del conservadurismo, representado muy bien, ¿verdad?, por el PAN, por Frena, por el PRI, por el PRD, y que se aglutinan en el frente opositor que comanda Claudio X. Esto de lo que estoy hablando son temas del pasado, incluso del pasado reciente, porque algunos de los que mencioné, pues ya pasaron al olvido, ya un gobernador ya no lo es, etcétera. Ojalá y fueran cosas del pasado, pero no. La muy promovida e inflada precandidata señora Xóchitl Gálvez dijo hace apenas unos días, al presentar sus opiniones de futuro político y de futuro de país, al presentarse entre sus iguales de sus partidos: la gente del sureste no puede trabajar 8 horas seguidas. ¿Nos sorprende? No. ¿De la que estuvo a cargo de la Oficina de Pueblos Indígenas del Foxismo? No. ¿De la panista que quiere gobernar este país? No. Su racismo es vomitivo, pero es lo que tiene la oposición. Este sigue siendo un país profundamente racista y clasista. Y quienes contribuyen a ello y contribuyeron en sus obras de gobierno a ello, quieren volver a gobernarlo. Es una incongruencia absoluta. ¿Dónde está la línea roja que no se debe pasar bajo ninguna circunstancia? ¿Sí? Podemos discutir una u otra política pública, pero permitir que alguien que se expresa en términos clasistas y racistas de 1/3, y así fuera una sola persona, pero de 1/3 de la población de este país, es insostenible, es, por decirlo lo menos, poco ético. Carlos Pellicer, el tabasqueño, por lo tanto, flojo para nuestros brillantes políticos, porque es de Tabasco, ¿no?, escribió, entre muchos poemas, uno que habla del trabajo del campo, aquel que se hace, por ejemplo, en el sureste de este país. Su poema Sembrador dice: el sembrador sembró la aurora, su brazo abarcaba el mar, en su mirada las montañas podían entrar. La tierra pautada de surcos oía los granos caer. De aquel ritmo sencillo y profundo, melódicamente los árboles pusieron su danza a mecer. Sembrador silencioso, el sol ha crecido por tus mágicas manos. El campo ha escogido otro tono y el cielo ha volado más alto. Sembraba la tierra, su paso era bello, ni corto ni largo. En sus ojos cabían los montes y todo el paisaje en sus brazos. Cierro el poema. Este lenguaje, ¿lo entienden los opositores? ¿Los conservadores? ¿Los reaccionarios? No, no lo entienden. Están esforzándose por continuar siendo
gente con muy poca ética, muy pocos valores, un enorme desamor a su patria. Ellos son los que quieren regresar a gobernar. Muchas gracias.